Gracias por estar con nosotros. En este video continuaremos nuestra introducción a los libros de Crónicas. Ya hemos considerado el nombre del libro, quién lo escribió, cuándo fue escrito y estuvimos considerando en último lugar los propósitos de este libro. Ahora, en quinto lugar, vamos a pasar a considerar los temas generales del libro y los temas secundarios. Aquí nos vamos a detener particularmente en Primera de Crónicas. Teniendo en mente el bosquejo del libro, que usted puede encontrar en el documento en la descripción de este video, observamos que los dos libros de Crónicas toman como punto de división las figuras de David y de Salomón, de igual forma como habíamos encontrado en los libros de Samuel y Reyes. El primer libro de Crónicas se centra en la figura de David, quien llevó a la nación a su momento de mayor esplendor, convirtiéndose así en el ícono de la identidad nacional judía. Así que el cronista narra a los repatriados la historia de David como el ideal que ellos deben perseguir. Por otra parte, el segundo libro de Crónicas cuenta la historia de los descendientes de David que poco a poco se fueron separando de los caminos de su padre, resultando en la final destrucción de toda aquella gloriosa identidad. Los muros de la ciudad, Jerusalén misma, el templo, el sacerdocio y la monarquía, todo se perdió. Después de presentar los registros genealógicos de los antepasados de Judá, Primera de Crónicas capítulo 1 al capítulo 9, el escritor pasa a centrarse en la figura del gran rey de Israel. La mención de Saúl en el capítulo 9, 35 hasta el capítulo 10, versículo 14, tiene como propósito maximizar la gloria de David, a quien le dedica el grueso del libro. 18 capítulos en total. Primera de Crónicas capítulo 11 hasta el capítulo 29. Así que nos enfocaremos en esos capítulos centrales para identificar los temas más relevantes desarrollados por el autor, siendo el gran tema la gloria del reino de Judá bajo la figura de David. Lo primero que hay que resaltar son las reiteradas afirmaciones con respecto a que David fue el rey elegido por Dios. El contraste inicial con Saúl que mencionamos anteriormente va en esa línea de pensamiento. Observemos la siguiente afirmación de Primera de Crónicas capítulo 10 versículos 13 y 14. Así murió Saúl por la rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa, resalta el cronista, lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Esta idea es extendida en el capítulo 11, versículo 10. Notemos, estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Aquí está claro. De acuerdo al cronista, él es rey sobre Israel, David, conforme a la palabra de Jehová. En el capítulo 12 tenemos una lista del ejército que David fue conformando, donde se enfatiza que valerosos guerreros de las diferentes tribus se fueron uniendo al recién rey aclamado. La declaración sumaria del ascenso de David al trono y todos los eventos que se orquestaron para esto se encuentran en el capítulo 14, versículo 2. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel otra vez conforme a la palabra de Jehová. Posteriormente encontramos afirmaciones como las siguientes. Primera de Crónicas capítulo 18 versículo 6. Y puso David guarnición en Siria de Damasco y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que él iba. Primera de Crónicas capítulo 18 versículo 13. Y puso guarnición a Edom y todos los edomitas fueron de David porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Y Primera de Crónicas capítulo 28 versículo 4. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y estas son palabras del propio rey David. En segundo lugar, otro tema que es relevante en Primera de Crónicas es acerca del templo de Jehová.
Es importante notar cuánto espacio le dedica el autor a los preparativos de David para la construcción de la casa de Jehová que finalmente llevaría a cabo su hijo Salomón. Toda la larga sección que va desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16 se centra en el tema del arca y el templo. Y luego, después de una pequeña pausa, se retoma el tema en los capítulos 21 al 28. Evidentemente, para el autor, el templo es central en la reconstrucción de la identidad nacional judía. El punto para enfatizar aquí es que quien se propone construir el templo, quien hace los planos, quien almacena los materiales y contrata a los constructores es David. No es Salomón, es David. Hace todos estos preparativos para que su hijo construya el templo. Pero David mismo también es quien organiza anticipadamente el culto que se ejecutará allí en el templo. Como señalamos en un video anterior, incluso las prescripciones davídicas al respecto llegaron a ser norma en Israel al mismo nivel que la ley de Moisés. El pacto de Jehová con David, en tercer lugar, es un tema importante para el cronista. El pacto como tal está descrito en Primera de Crónicas capítulo 17 versículos 1 al 15. Pero las repercusiones de este pacto avanzan incluso hasta el capítulo 20, mostrando cómo a partir del pacto de Dios con David, David establece firmemente su reino y su dinastía. Lo particular en el pacto es que Dios promete a David una sucesión dinástica en el trono de Israel. Observemos lo que dice Primera de Crónicas capítulo 17 versículos 9 al 12. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. David entendió claramente que esa promesa significaba una dinastía permanente de reyes davídicos sentados en el trono de Jerusalén. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículos 26 y 27 recogen lo que David entendió de este pacto. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Observamos esa terminología de casa y de perpetuamente. Casa se refiere a la descendencia de David perpetuamente, pues que la promesa es que un descendiente de David siempre estaría en el trono de Israel. Así que el pacto incluía a los descendientes de David. De hecho, la única razón por la cual Dios no quitó su misericordia sobre Judá cuando hubo los peores reyes descendientes de David, e incluso después del destierro los repatrió, y ahora está permitiendo que reconstruyan la nación y su identidad. Repito, la única razón para eso es la fidelidad pactual de Dios. Dios es fiel al pacto que hizo con David. Noten las palabras de Segunda de Crónicas capítulo 21 versículo 7. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Como ya dijimos, este factor tiene un papel importantísimo en el propósito del cronista al escribir su obra a la generación que volvió del destierro. Legitimar la simiente davídica como la única que tiene derecho al trono en Jerusalén. Por último, y no menos importante, debemos observar que el autor provee una memoria histórica para el pueblo de Dios. En realidad es una memoria muy antigua, más antigua que David e incluso más antigua que los patriarcas. En realidad es tan antigua como la misma raza humana es. Es decir, la identidad de Israel no está separada de la identidad patriarcal y de la identidad humana.
Echando un vistazo hacia atrás, hasta donde la memoria histórica lo permite, el cronista está diciendo entre líneas a sus lectores originales que ellos son los llamados por Dios para recuperar la verdadera identidad del pueblo de Dios. Identidad que no se originó con David, ni con Abraham, sino con Adán. Es como si el autor les estuviera diciendo, ustedes son los descendientes de Adán. Así que recuperen para sí mismos la identidad como imagen y semejanza de Dios en la tierra y como pueblo pactual de Dios. Leamos los siguientes textos. Primera de Crónicas 1:1. ¿Cómo comienza el libro? Adán, Set, Enos. La primera palabra del libro es Adán. Y esto es muy importante, muy interesante. Como decíamos anteriormente, el cronista no se devolvió hasta los patriarcas, se devuelve hasta el origen mismo de la humanidad. Luego, en el mismo capítulo 1, los versículos 24 al 27, avanzando en la genealogía, dice el autor, Sen, Arfaxad, Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Tare y Abraham, el cual es Abraham. Señala ahora la identidad del patriarca que fue cabeza de la nación. En el mismo capítulo 1, versículo 34, avanza en la genealogía y dice, Abraham engendró a Isaac y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. No dice Esaú y Jacob, dice Esaú e Israel porque está trazando la genealogía de Israel desde los mismos comienzos de la raza humana. En el capítulo 2, versículos 1 y 2, leemos, estos son los hijos de Israel, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser, es decir, las 12 tribus que conforman la nación de Israel. Y llegando a un punto particular hacia donde el escritor quiere avanzar, en ese mismo capítulo 2, versículos 12 al 15 leemos, Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo Abinadab, Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osén, el séptimo David. Y observen la afirmación del capítulo 3, versículos 19 y 20. Los hijos de Pedaías, Zorobabel y Simei, y los hijos de Zorobabel, Mesulán, Ananías y Selomit, su hermana, y Jasubá, Ogel, Berejías, Hasadías y Husá, Geset, 5 por todos. Claro, estamos recortando toda esa larga lista genealógica, pero el punto es este. Desde David se traza una línea directa hasta llegar a Zorobabel. Este Zorobabel mencionado en el capítulo 3 es uno de los que retornaron del cautiverio. Está allí presente en la reconstrucción y es el descendiente directo de David. Entonces, son genealogías que van desde Adán, pasando por los patriarcas y David, hasta Zorobabel, en los días del regreso del cautiverio, o sea, los días del mismo escritor, de la persona que está relatando todo esto. ¿Qué hay en la mente del autor? Dios ha conservado una simiente santa desde los mismos inicios de la humanidad hasta sus propios días. Él pudo trazar esa genealogía desde Adán hasta Zorobabel. A la luz de esto podemos entender mejor el salmo de acción de gracias de David el día que logró trasladar el arca a Jerusalén. Lo encontramos en Primera de Crónicas capítulo 16 versículos 8 al 36. Un salmo hermoso, extenso, que vale la pena leerlo en su integridad. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel su siervo, hijos de Jacob sus escogidos, Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad.
cuando ellos eran pocos en números, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos su santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Debemos imaginarnos cómo leyeron este salmo los repatriados. Aquellos que habían vuelto del cautiverio babilónico, ahora se encontraban en la tierra de Canaán y estaban reconstruyendo su nación. En sexto lugar, consideremos las principales doctrinas que enseña el libro de Primera de Crónicas. Podemos afirmar que la principal doctrina enseñada por este libro es la historia de redención. Puede sonar extraño para algunos que mencionemos la historia de redención como una doctrina, porque en realidad es el gran hilo temático de toda la revelación. Es decir, habitualmente se habla de la historia de redención como el entramado de todas las Sagradas Escrituras, ese gran hilo que subyace en toda la revelación bíblica. Y así es, claro que sí. Sin embargo, la nombramos con relación al libro de Crónicas porque es aquí donde se presenta con mayor claridad el hecho de que Dios tiene un plan que está llevando a cabo en la historia y a través de la historia. En cierto sentido, podríamos considerar esto bajo el tópico de la soberanía divina, pero eso sería muy general, demasiado amplio. Aquí estamos pensando en un particular muy específico de la soberanía divina. Dios tiene un plan que está ejecutando en la historia de la humanidad a través de un remanente escogido. Dicho plan tiene un fin hacia el cual camina seguramente y ni siquiera los grandes cautiverios lograron frustrar ese plan. Anteriormente dijimos que el cronista es un gran historiador. Tiene la capacidad de recopilar toda esa gran historia desde Adán hasta sus propios días. Y precisamente entonces ese es el énfasis que queremos dar acá. Primera de Crónicas presenta la realización más alta y completa del plan divino bajo el antiguo pacto. Vemos acá, en Primera de Crónicas, al pueblo de Dios en la tierra prometida por Dios, bajo el rey que Dios mismo les levantó. Vemos a Dios habitando en medio de su pueblo en el templo que David preparó y finalmente David su hijo levantaría. Vemos a Israel ofreciendo sacrificios y una adoración permanente, totalmente desarrollada e instituida a través de los profetas de Dios. En síntesis, ahora, en este tiempo que estamos leyendo en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, en la época de David, ahora en Israel se cumple parcialmente el yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Plenamente organizados como pueblo de Dios, bajo la ley de Dios, con sus instituciones plenamente desarrolladas, es decir, el sacerdocio, el profetismo y la monarquía. Pero esta solo es una figura de algo mayor que vendría en el futuro. No en el remanente que volvió al cautiverio, sino en un futuro más lejano de ese retorno de los cautiverios. La fidelidad pactual, en segundo lugar,
de nuevo sale a relucir en este libro. La hemos encontrado en otros libros de la Biblia, y es que de hecho toda la historia bíblica está cargada con ese peso de la fidelidad divina. Pero vale la pena mencionarla acá, de nuevo como una doctrina importante en el libro de Primera de Crónicas. Ya tuvimos ocasión de citar las palabras de David en su Salmo de Acción de Gracias. Ahora notemos estas otras palabras del dulce cantor de Israel el día en que Dios hizo pacto con su casa. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículos 16 al 27. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano. Y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo, oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo esté bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. En este texto suena en cada renglón, por no decir en cada palabra, la fidelidad de Dios. Sobre eso se paró firmemente David. Una última doctrina que vale la pena señalar acá al interior de Primera de Crónicas es la centralidad del templo. Y esa centralidad del templo nos recuerda que Dios habita en medio de su pueblo. Ahora que Israel dejó de peregrinar y está firmemente establecido en Canaán, es hora que Jehová deje de peregrinar en la figura del tabernáculo y que pase a morar en una casa fija en medio de su pueblo. Recordemos que el tabernáculo que Dios guió a Moisés para que fabricara era una estructura móvil, se podía armar y desarmar. ¿Por qué razón? Porque Israel era peregrino. Y así continuó Israel peregrino hasta los días de David, cuando se establece firmemente el reino. En este momento ya Israel está estable en la tierra, ya se siente seguro allá, y por lo tanto es el momento que Dios ya no peregrine más, sino que habite de manera permanente entre su pueblo en un lugar fijo. Esa era la intención de David con el templo, que fue conforme al corazón de Dios. Nuestro Dios no solo es trascendente, no solo está por encima de los cielos y de los cielos, no solo gobierna todo con su gran poder. Nuestro Dios también es inmanente, es decir, es un Dios cercano, es un Dios que está con su pueblo, que camina, peregrina con su pueblo, pero que también está habitando en medio de su pueblo. Esa inmanencia de Dios particularmente se refiere a su presencia siempre permanente en medio de su pueblo. En este sentido, el apóstol Pablo puede afirmar seguramente esto: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es decir, la iglesia es santa porque Dios habita en medio de la iglesia. Claro, ahora bajo esta realidad del nuevo pacto, donde está escribiendo Pablo, Dios habita por medio de su Espíritu Santo, permanentemente en medio de su pueblo. No solo en cada creyente en particular, sino en la iglesia en general. Pablo puede aclarar posteriormente en 2 Corintios 6, 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pasemos a considerar, por último, la importancia teológica y el lugar que ocupa el libro de Primera de Crónicas en toda la revelación bíblica. La importancia teológica de Primera de Crónicas ya debe estar clara en nuestras mentes. Esta importancia tiene que ver con las doctrinas principales y los temas relevantes expuestos anteriormente. La gloria del reino de David, configurado alrededor de los elementos centrales de la identidad judía como pueblo de Dios, sencillamente apuntaban hacia una gloria futura, completa y mayor que nunca caducaría. Como ya dejamos claramente establecido, esa gloria no fue recuperada en la época del retorno bajo Esdras, Nehemías, Zorobabel y Josué, aunque ellos hicieron muy bien su labor. Definitivamente la mirada de Dios estaba enfocada más allá, hacia un horizonte lejano, el horizonte lejano de los días de su Hijo, de su complacencia. Los profetas posexílicos, o sea, los profetas que profetizan en esta época en que Esdras escribe estos libros, cuando Israel habrá retornado a los cautiverios, esos profetas son testigos de primera mano con respecto a esta perspectiva que va más allá, hacia los días finales. Por ejemplo, notemos estas palabras de Ageo, contemporáneo, como ya dijimos, de Esdras y Nehemías. Ageo capítulo 2, versículos 6 al 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dios está comprometido con esto y le está diciendo al remanente que está reconstruyendo el templo, les está diciendo, va a haber una gloria mayor de este templo. Ustedes están tratando de reconstruir el templo, ese templo de Salomón que tenía una gloria sin igual. Ese segundo templo que ellos reconstruyeron no alcanzó esa gloria. De hecho, cuando fue reconstruido, algunos lloraban recordando los días pasados. Pero el mensaje de Ageo es este: cuando venga el deseado de todas las naciones, ese templo, esa casa va a alcanzar su mayor gloria. Otro profeta, por supuesto contemporáneo de Ageo, es Zacarías. Y notemos las afirmaciones de Zacarías. Capítulo 6, versículos 12 y 13. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y hará sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Zacarías capítulo 9, versículos 9 al 11. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar. Y desde el río hasta los confines de la tierra, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Qué promesas tan increíbles que encontramos en estos profetas, ¿no? Pero el reino de este descendiente de David no va a ser un reino en los confines de Israel. Va a ser un reino que abarcará hasta los últimos rincones de la tierra. Y este último texto es Zacarías. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, o sea, los reyes davídicos, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, es decir, los profetas,
los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, o sea, los sacerdotes, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, por sus mujeres por sí. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Esto no había sucedido en la época del retorno. Es una expectativa que el profeta Zacarías les está colocando y les anuncia cuándo vendrá. Nos preguntamos, ¿quién es este que levantará el tabernáculo caído de la casa de David? La mirada del remanente que volvió de Babilonia estaba en Zorobabel, como enseña por ejemplo Zacarías capítulo 3. Pero el telescopio divino miraba hacia aquel que se llama el renuevo, que vendría humilde cabalgando sobre un pollino hijo de asna, el deseado de todas las naciones, aquel que fue traspasado. Los apóstoles entendieron claramente esto y por eso sacaron esta conclusión en Hechos capítulo 15 versículos 12 al 18. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y aquí citan Amós capítulo 9 versículos 11 al 12. Mire lo que vino a realizar Jesucristo. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Gracias por acompañarnos. Dios los bendiga.